Ante todo, muchísimas gracias a quienes tuvieron la osadía de invitarme a mí. Y muchísimas gracias a ustedes todos que han aceptado esta invitación para estar acá. Comencemos con una pregunta muy sencilla. ¿Dónde estamos parados? Ahí están algunas cosas. Cada quien puede añadir la que quiera o enfatizar la que prefiera. Sin autonomía de poderes, violencia, cierre de empresas, persecución política, controles al mayor, inseguridad personal, etcétera, etcétera. Casi colocado todos esos elementos ahí al azar. Con seguridad falta alguno que para ustedes y para mí también es importante. Sirva eso que está allí nada más como una ilustración de esta manera de responder a esa pregunta de ¿dónde estamos parados? Y cuando observamos dónde estamos parados, cuando simplemente sentimos o vemos lo que vemos todos los días, es fácil que enseguida nos preguntemos ¿y qué pasará? Y la respuesta usual es cualquier cosa puede pasar. Elecciones, explosión social, transición, fragmentación del país, cascos azules, azonadas militares, hambrunas, quiebra del país, cambio de gobierno, permanencia del gobierno. Todo eso emerge en la conversación cotidiana de los venezolanos. Estamos padeciendo la frustración de un país que pudo haber sido y no fue. Venimos de una ilusión de armonía, viviendo en el reino de la convivencia, lanzados hacia un futuro próspero, creyendo que había para todo y todo era posible, evadiendo el conflicto a como diera lugar. Pero casi de repente, llegamos al sálvese quien pueda. Compra dólares, compra lo que sea, protégete de los delincuentes, bachaquea, tengo un pie aquí y otro allá, emigra. Prepárate para lo peor. Ha sido un duro recorrido durante más de 15 años. De una ilusión de armonía al sálvese quien pueda. De cierta irrealidad a un exceso de realidad que hoy padecemos. Estamos hundidos en la confusión. Hay un rompimiento radical del sistema de expectativas. Expectativas políticas, uno se pregunta, ¿habrá elecciones limpias? Si es que las hay. Económicas. ¿Qué conseguiré? ¿Qué conseguiré hoy si voy al mercado? ¿A qué precio? De convivencia social. ¿Quién me agredirá? ¿Quién va a ser mi agresor? ¿Quién atentará contra mi vida? ¿Quién me protegerá? ¿En quién confiar? Y culturales. ¿De dónde salió el pranato? ¿Qué es eso del pranato? Estamos convencidos nuevamente de que cualquier cosa puede pasar. Estamos en el reino del absurdo. Veamos algunos elementos. Un Estado que controla todo y no controla nada. Una sociedad donde la conducta racional es perversa. Ejemplo, el bachaqueo.
Si alguna cosa me llena a mí de optimismo sobre el venezolano, es el bachaqueo. Porque indica que al menos seguimos siendo racionales. Que el bachaqueo atenta contra valores importantísimos como la solidaridad, es así, sin duda. Pero ante ese sistema tan equivocado de incentivos, la gente reacciona racionalmente tratando de ver cómo me aprovecho de lo que sea de ese sistema para sobrevivir. Afortunadamente no hemos perdido la razón como colectivo. Si la gente no hubiese bachaqueado y me invitan a una charla como esta, yo secretamente, prudentemente les digo, vámonos tranquilamente para nuestras casas, preparemos las maletas y nos vamos bien lejos. La gente está loca. Pero el bachaqueo me crea a mí alguna esperanza de racionalidad, que con un diseño de incentivos adecuados, la gente pudiera responder racionalmente y correctamente. Hay una desconfianza general, pero como nunca queremos confiar en alguien. La solidaridad y la compasión se han convertido en extravagancias. Toleramos la injerencia de un país más pequeño y pobre que el nuestro, tranquilamente, sin decir mucho. Hemos presenciado lo insólito de una delincuencia que proteste porque la persiguen. Y tenemos zonas de paz que se han convertido en zonas de guerra. Zonas de paz convertidas en zonas de guerra. Las de la J905, los incidentes de la J905 de hace poco, resultó, para mi sorpresa, que es porque es una zona de paz. Y es tan al sur del mundo que los policías heridos que osaron entrar en la zona de paz han terminado siendo sancionados, algunos de ellos expulsados de la policía. Es como un mundo al revés. Es un país curiosísimo, que me recuerda lo que siento, estas líneas de Cavafis. Sin miramiento, sin piedad, sin pudor. Grandes y altas murallas en torno a mí levantaron. Y ahora estoy aquí y desespero. No pienso sino que este destino devora mi razón. Porque afuera mucho tenía yo que hacer. Ay, ¿por qué no reparé cuando iban levantando la muralla? Pero nunca oí el ruido ni la voz de sus autores. Imperceptiblemente fuera del mundo me cercaron. Así nos sentimos. No al azar he escogido yo la carta número 16 de los arcanos mayores del tarot. No con ningún ánimo de vidente, que no lo soy, sino simplemente por mi interés en el inconsciente colectivo, en el trabajo de Jung. Así me siento, cercado. Y creo que ese sentimiento es compartido por muchos. Sorprendente país este. Como sea, estamos aquí. Sin resignación,
descubriendo lo casi increíble. Muchos están dispuestos a luchar en el futuro, a pensar en el futuro, cuando para unos cuantos el futuro no es más que un borroso recuerdo del pasado. Sorprendente país. En esta circunstancia, hay quienes han decidido pensar en el desarrollo de la nación en los próximos 10 años. Hay que ser temerario. Pero es sensato planificar en esta incierta realidad. Yo escuchaba a Óscar Augusto y lo pensaba, es sensato. No es temerario diseñar el futuro cuando estamos perdidos en una despiadada incertidumbre. Cuando no hay certitud, los plazos se miden en días. Dígame pensar en los próximos 10 años. La premura anula el largo plazo. Todo se ha convertido en presente. Pero la verdad es que no queda otra. No queda otra. Dejar realengo al futuro, abandonarlo a su propia suerte, es una forma de suicidio colectivo. Realengo era lo que era del rey y que por lo tanto no le importaba a nadie. Eso es un caballo realengo, un perro realengo. Lo que no le importa nada. Vamos a dejar el futuro en manos del rey. No es posible. Planificar aquí es crear esperanza. Eso es lo que está haciendo con la industria. Y quien se dedica a planificar. Cuando se han roto las expectativas, reina la incertidumbre y la desconfianza. La planificación constituye una expresión de fe en nosotros mismos. Convencidos de que estamos condenados de que no estamos condenados a nada, de que tenemos esperanza. Y a todas estas, entonces, ¿a qué podemos recurrir para diseñar el futuro? Lo sabemos, no hay mucho que inventar. A 3 recursos: a la experiencia, al conocimiento y a la imaginación. Recurramos a todos al mismo tiempo, porque cada uno de esos instrumentos, de esos recursos, conforma un arma de doble filo. Fácilmente, la experiencia conduce a lo anacrónico. El conocimiento a lo inaplicable y la imaginación a lo fantasioso. Necesitamos ser realistas, pero no tanto. Utilizar el conocimiento, pero con creatividad. Explotar la imaginación, pero basados en un profundo conocimiento de lo real. Cuando lo que ocurre es complejo y necesitamos entenderlo, porque no toleramos lo inexplicable, es fácil caer en la tentación de tratar de entender lo que ocurre a como dé lugar. Angustia, desespera cuando se enfrenta a lo inexplicable. Entonces, así, recurrimos a los viejos esquemas que otrora tan útiles nos fueron.
Somos presas fáciles. Somos presas fáciles de intereses, prejuicios y estereotipos que distorsionan las percepciones. Entonces, de dos trampas debemos cuidarnos. Aunque en el inconsciente presintamos que ya no sirven los esquemas de antes, a ellos recurrimos y al hacerlo enfrentamos dos trampas. Inventar una certidumbre que no existe. Hacernos los locos, ver para otro lado. Y jamás pensar en el peor escenario. Tenemos que hacer algo. ¿Qué hacer? Me atrevo a sugerir asumir el futuro como una hipótesis. Asumir el futuro como una hipótesis. Tratar todo plan como planteamiento tentativo, que con seguridad contiene errores, que puede ser invalidado en cualquier momento por nuevas situaciones. Es imprescindible desarrollar la fortaleza que nos permitan descubrir errores a tiempo y rectificar cuanto antes. No podemos soslayar las paradojas. No podemos temerle a los dilemas, a la contradicción, evitando ser enfermizamente coherentes al exigir coherencia a costa de comprender la realidad. Y hay 5 paradojas que quiero señalar. Ahí está la primera. Tracemos rumbos seguros, pero tentativos. Fomentemos inseguridad y cultivemos la duda al mismo tiempo. Veamos el desorden como orden. Exijamos honestidad, pero toleremos la hipocresía, porque la hipocresía puede ser el comienzo del cambio. Transformemos el mundo y adaptémonos a él. Sé que las paradojas siempre crean tensión, desasosiego, incomodidad. Está bien, pero tenemos que aprender a vivir en la paradoja. Hay que temerle una expresión terrible. Esa expresión la usamos a cada momento. Cuando planificamos, por ejemplo, usamos esa expresión. Pero la usamos a cada momento y es terrible. Eso es obvio. Es terrible porque no es obvio que lo obvio es obvio. Si una manera de cortar una conversación, un diálogo, estoy discutiendo con alguien, es decirle de repente, es que eso es obvio. Es decirle en el fondo, tu triste y lamentable cerebrito no capta lo que cualquier cerebro normal debe ver. Es una forma muy elegante de decirle a alguien, muy académica incluso, de decirle a alguien imbécil. Así se corta el diálogo. Si tú no ves lo obvio, no hay nada que hablar contigo. No es más, no hay nada que hacer. Debemos desarrollar dos virtudes personales y organizacionales, que son la capacidad para aprender y la capacidad para innovar. Capacidad para aprender se refiere en esencia a capacidad para identificar errores y rectificar a tiempo. Eso exige acceso a la información. Cuando hablamos de acceso a la información, si es una organización, por ejemplo, a todos. Claro, estamos en un país en el cual ni siquiera tenemos acceso a la información fundamental que acostumbraba
emitir el Banco Central de Venezuela. Ni siquiera eso. Pero bueno, pero en nuestros pequeños ámbitos organizacionales tratemos de generar información, de dar acceso a ella a nuestro personal, de promover diversidad de puntos de vista, de promover el intercambio de ideas y promover la experimentación. En las culturas gerenciales en general, y en la nuestra no es excepción, con frecuencia se evita la diversidad de puntos de vista. Qué cómodo es gerenciar cuando todos coinciden con uno. Eso es fabuloso, tan agradable, tan suave. Tan tranquilamente transcurre el día cuando estamos trabajando con gente que piensa como uno. Tan desagradable es esa gente que existe, esas personas que existen, que siempre, incluso cuando están de acuerdo con uno, le dicen, estoy de acuerdo contigo, pero le ponen una nota al pie. Esa es la gente que difiere, que disiente. Hay personas que son así. Tienden a convertirse en seres incómodos en una organización. Y con frecuencia en una lista que tenemos en el cerebro, que no la escribimos en ningún lado, los colocamos de primera candidata a salir en el primer recorte de personal. No me lo calo más. Son personas que hasta son extravagantes. Son tan extravagantes que si por casualidad, y se han hecho tan incómodos, que los eliminamos muchas veces en nuestra cultura, con una sentencia frecuente. Es loco. Es loco o loca. Es loco. Fíjate que es loco porque piensa diferente. Y esa persona puede andar levitada 1,5 metros por los pasillos de la organización y la gente lo que va a decir, cónchale. Fíjate cómo está el loco, anda por el aire. Nadie le va a decir, cónchale, fulano tiene el don de la levitación. No, es loco. Y así es anulado definitivamente. Y finalmente está allí la experimentación. Voy a argumentar hacia el final una frase nada más, no voy a argumentar. Voy a decir, hay que convertir este país en un país experimental, un país que pruebe. Eso de que el sistema educativo tiene que ser homogéneamente igual, todas las escuelas primarias y los liceos del país, igual en todo, en Maturín, en el Zulia y en Apure. ¿Por qué no puede ser diferente? ¿Por qué no podemos ir probando, como hacen muchos países, los más avanzados, probando con distintas maneras de educar, por ejemplo, de enseñar? Tiene que ser un país muy, muy experimental. El futuro que se hará presente desde ya anuncia, entre otras cosas, intensa conflictividad. Intensa conflictividad. Mayor igualitarismo. Grave desproporción entre necesidades y recursos. Debilidades institucionales de todo orden. Ejemplo, y la más preocupante, a mi parecer, el sistema judicial. El tema del orden será clave. Las organizaciones enfrentarán el reto de contribuir a crear el orden que haga posible la convivencia en paz. Fíjense, estoy hablando de las organizaciones. Empresas, por ejemplo, universidades, gremios, etcétera, etcétera, etcétera. Será un orden más implícito que explícito, más por convicción que por imposición. Un orden fundamentado en el compromiso. Un compromiso cultivado por la solidaridad, la equidad y el respeto a todos desde dentro de las organizaciones. Desde
siglos hemos dicho que la familia es la célula fundamental de la sociedad, sin duda. Pero quienes tienen bajo su responsabilidad dirigir organizaciones, vamos a tener que, quienes estamos en el mundo organizacionales, entender que desde allí vamos a tener que contribuir decididamente a la conformación de una mejor sociedad. Repito, un compromiso cultivado por la solidaridad, la equidad y el respeto a todos. La política será insoslayable como nunca. No bastará con que las organizaciones, empresas, gremios o lo que fuera traten de ser exitosas. Las organizaciones enfrentarán como nunca el reto de ser actores activos en la transformación del entorno en el más amplio sentido de la palabra. Conocer lo que queremos y convertir nuestras aspiraciones en una causa por la cual luchamos va a ser clave. Se trata de transformar el entorno para poder existir. Política es hacer que el futuro anhelado se haga presente. Imagino un país en una búsqueda experimentadora sólida, creativa, en la cual muchos participen, abiertos a ideas muy diversas, con confianza en sí mismos y tenaz como nunca, confiados en el futuro que viene. Recuerdo, cuando pienso en el futuro, estas líneas de Benedetti. Ya casi está llegando, hablando del futuro, ya casi está llegando. Con su mejor noticia, con puños, con ojeras, con noches y con días, con una estrella pobre sin nombre todavía. Lento pero viene el futuro real, el mismo que inventamos nosotros y el azar. Cada vez más nosotros y menos el azar. Cada vez más nosotros y menos el azar. Muchas gracias. Gracias, doctor. No, usted. Se me queda por aquí que vamos a hacer una pregunta. Por aquí. Bueno, muchísimas gracias al profesor Piñango por sus interesantes reflexiones. Bueno, hay muchas interrogantes que se está haciendo el público. Vamos a iniciar un ciclo de preguntas y respuestas, unos 15 minutos a esta sección, para lo cual les recordamos que tienen la opción de enviar la pregunta. Hay unas jóvenes de protocolo que están recogiendo los papeles con las preguntas. También pueden utilizar el Twitter @conindustria usando la etiqueta Congreso 2015. Por cierto que el profesor Piñango es uno de los más atrevidos tuiteros que hay en Venezuela. ¿No es cierto, profesor? Crea unas polémicas, no sé si lo siguen, @RAPinango. Y genera unos debates interesantes. A quienes no lo siguen, les recomendamos hacerlo porque de verdad que son interesantes y a veces divertidos. Esperemos que las respuestas que nos dé ahora tengan un poquito ese tono retador del Twitter del profesor Piñango. Bueno, hay unas preguntas, las primeras que han llegado giran en torno a un tema que sin duda mucha gente se está haciendo en la Venezuela de hoy, y es el tema referido a la juventud. Muchos jóvenes están yendo o están pensando en hacerlo, y justamente estamos hablando hoy de futuro. ¿Qué le dice usted a los jóvenes que se quieren ir? ¿Cómo pueden ellos participar en un proceso, en una discusión de este tipo, de pensar en el futuro? Lo que pasa es que hablar de ese tema, francamente, a mí se me hace intensamente emocional. Y me pongo perverso
cuando hablo de ese tema. Pero trato de serenarme después de todo. ¿Cómo decirle a alguien que no se vaya cuando enfrenta, me parece algo puntualmente terrible, que es el tema de la mera existencia, de no morir asesinado? Porque todos los días va creciendo sistemáticamente la probabilidad de morir asesinado en este país. Es como decirle a alguien que no se vaya. Es muy duro. A mí me traumatiza y estoy enfrentando, les confieso aquí entre nos, en familia, estoy enfrentando personalmente la decisión de que mi hijo, tengo 2 hijos, una hembra y un varón, el varón decidió irse con su esposo y sus 2 niños al Ecuador, es el plan. Todos los días soltando, yo me descubro a mí mismo soltando indirectas. Como un tonto. Ayer estaba yo viendo en Twitter y entonces contando en el almuerzo y aquí y allá, oye, como que está fea la cosa en Ecuador. Como que no van a dejar regresar a, no quieren hacer la vida difícil a Correa. Fíjate que me dijo el sábado, nada más el sábado, me contó un alumno de cómo el hijo justo se fue de chef a Ecuador y regresó con las tablas en la cabeza. Mi nuera es chef y se va precisamente a trabajar. Entonces el ejemplo que el sábado me lo dijeron en el IESA. Venía como anillo al dedo, pero esta mañana me atreví a soltarlo. Porque después de hacer mi calistenia de no te metas, Ramón, respeta las decisiones de los demás. Yo me había tragado eso desde el sábado. Pero esta mañana lo solté. Ayer en la tarde lo solté. Para ser así preciso. ¿Qué puedo yo decir? Excepto, por ahí me he empezado a decirle, vete, pero te veré regresar. Y francamente creo, por ejemplo, veía cuando escuchaba a Juan Augusto, como creo que en este país vienen cambios importantes, nos vamos a convertir de nuevo en un gran país de oportunidades. Eso de hacer el país que queremos hacer, vamos a necesitar muchísima gente. Hasta los más viejos nos vamos a poner a valer. Sí, nos vamos a poner a valer. Estoy convencido de que va a ser un país de oportunidades. Por el momento es importantísimo hacer un gran esfuerzo para mantener redes con quienes salgan. No perder el contacto con ellos. Eso es clave. Eso es clave y no es tan difícil. Porque en cualquier momento los vamos a llamar. Muchas gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta. Aquí hay otra pregunta que de alguna manera puede tener vinculación con la anterior. El rol que todo este proceso deben tener las universidades, los centros de formación para que la industrialización sea posible en Venezuela. Nuestro rol es déjeme decir, vamos a ser más claros. Vamos a comenzar por el comienzo. Nuevamente tengo que recurrir a mi experiencia reciente. Como ustedes saben, creo que todo el mundo lo sabe, trabajo en el IESA. Todavía trabajo en el IESA. Doy clase intensamente y hago la pregunta con frecuencia. En los últimos meses he hecho la pregunta: ¿cuántos de ustedes se piensan ir? No baja de la mitad de las personas que levantan la mano. No baja de la mitad de la mano. Mi mayor desconcierto fue hace un poquito más de unos 15 días,
cuando le hice la pregunta a las personas que estudian la maestría en gerencia pública. Gerencia pública. Hice la pregunta casi por no dejar. ¿Cuántos de ustedes empiezan a ir? Y para mi mayor sorpresa, fue como el 70% de las personas. El 70% de las personas, y le dije, pero si ustedes están vinculados con el sector público. Ahí sí, verdad que le dije, no entiendo. No entiendo de la gente de la maestría de fin de semana, los que estudian la maestría nocturna, eso lo entiendo. Nuestra triple acreditación hace que más valga un título de belleza que nunca, en cualquier lugar de Europa o Estados Unidos o América Latina. Es así. Pero que la gente del sector público, más del 70% me digan que están pensando irse. Por cierto, en una sesión que yo nunca creo haber vivido tan intensamente emocional, que yo creo que nunca la he vivido en mi vida. Entonces, ¿qué puede hacer uno como educador? Lo que uno trata de hacer es hablar de la manera más clara y sincera sobre la realidad del país. Y siempre diciendo cómo a partir de aquí podemos ser un mejor país. Yo considero un deber ético, como profesor, no plantear nada más, es terrible esto, nos fregamos, no, si esto es terrible, pero véanlo como un reto tremendo, y para eso lo estamos formando, para hacer de esto un mejor país. Mira, y es fascinante ver como, una vez lo puse en el Twitter, porque alguien dijo, ofrecemos cursos, no sé qué cosa, para quienes estén pensando irse al país, puedan planificar mejor su vida. Me acuerdo que puse yo en el Twitter, y por casualidad, no hay un curso para los que se quieren quedar. Porque también, vamos a decirlo con claridad, yo también cada vez me encuentro con gente como ustedes, que a lo mejor algunos de ustedes están pensando en irse, pero me encuentro con un gentío que dice, yo no me voy. Lo que pasa es que es más dramático e impactante decir, yo me voy. Yo entiendo lo que es saber de alguien, familiar, amigo, conocido, que sufrió un percance, un secuestro, un asesinato, un robo. Yo en diciembre viví el que me apuntaran con una pistola a 4 metros donde yo estaba y logré huir. Eso me marcó definitivamente. Pero uno tiene que hablar de eso, y con el mayor realismo posible, sin engañar a nadie. Y decir, ok, y a partir de aquí, ¿cómo se hace país? ¿Cómo se hace país a partir de aquí? Es como un ingeniero, yo no sé nada de ingeniería, aquí me imagino que hay muchos ingenieros. Mira, si tengo que construir en un terreno quebrado, ¿cómo hago para a partir de allí construir? ¿Qué debo aplanar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tipo de estructura tengo que pensar? Bueno, lo mismo, en este país, hay ejercicios que en este país, ¿cómo hacemos para lograr los objetivos que queremos? Hay un ejercicio que hacemos en el IESA, en lo que uno enseña, y con frecuencia hacer este argumento. Lo que pasa es que con el venezolano no se puede tal cosa y tal cosa y tal cosa. Lo que pasa es que el venezolano es impuntual, lo que pasa es que el venezolano es flojo, lo que pasa es que el venezolano no se dedica a tal cosa, es irresponsable. Mi reacción siempre es, ok, perfecto, muy bien. Muy bien. El reto es cómo con ese venezolano tú logras algo. Y hay gente que lo ha hecho. Hay gente que en este país lo ha hecho, ha logrado mucho. Si yo soy dueño de empresa o principal accionista, que no soy,
Y alguien, mi gerente general, viene con eso, con que no logró las metas porque el venezolano es, le digo, mira, por consideración, te me vas a retirar dentro de un mes. Tal vez doy hasta 3 meses. Y te aconsejo que te busques un trabajito en Zurich, en Tokio, en Corea del Sur. Singapur sería muy bueno para ti. No se te ocurra ir a Estados Unidos porque puede ser muy tormentoso. Nueva York o Miami puede ser muy tormentoso para ti. Hay muchos latinos por allá. Pero aquí no me sirve porque yo tengo que lograr resultados con esta gente que tengo. Resulta que hay un tipo, lo del tipo lo digo con respeto y gran reconocimiento, que creyó que sí se podía. Y puso a los venezolanos como son. Y gente de modestos orígenes, puso verlo a tocar en una orquesta sinfónica y hacer que la orquesta suene bien. No me quiero prolongar mucho, pero tuve una experiencia tremenda hace como 4 años cuando un gran amigo me llama un miércoles santo en la mañana, me dice, Ramón, ¿quieres escuchar un ensayo de una selección de niños, una selección nacional de niños del sistema de orquesta? Sí, me encantaría. Están ensayando ya en una sala de ensayo que tiene el sistema ahí en Montalbán. Convencí a mi yerno que es músico y a mi hija, llévenme para allá que vamos a escuchar, fui para allá. Muy bien, para hacer el cuento largo corto, esto es lo que creo que hay que hacer. Déjenme ilustrarlo con ese ejemplo. A los niños estaban desde las 8 de la mañana, yo llegué como a las 10 y le daban una cosa más tediosa y dura que un ensayo de una orquesta. Y se callan y así no iban, maestro y bla, bla, y cállense las cuerdas, denle los metales y los que ellos niños con gran entusiasmo le daban. Y ya eran como las 12 y pico del día. Aquellos niños, para animarlos, le dicen, no, todavía no hemos terminado. Pero miren, les tenemos una sorpresa. Les tenemos una sorpresa. Y la sorpresa, espérese un ratito, como en los 15 minutos aparece la sorpresa. ¿Cuál era la sorpresa que le tenían a esos 150 niños? Gustavo Dudamel. Un héroe para ellos. Y llega Dudamel, que están ensayando tal cosa, creo que era Mahler, si mal no recuerdo, algo complejo. Ok, vamos. No, así no. Así no. Así no. No. Rap, lento primero y rap, no. Bueno, un momentico. Se lo voy a explicar. Oigan, cuando yo estoy allí, ahí no había asiento ni nada, yo estaba que acostado a la pared oyendo. Y llega y dice, se lo voy a explicar. Oigan, yo quedé en shock positivo. Cuando llega y le dice, se lo voy a explicar como se lo expliqué a la Filarmónica de Berlín. Y este tipo lo estará haciendo, conscientemente se le salió. Los está elevando a la mejor orquesta sinfónica del mundo de acuerdo con algunos criterios, con el criterio de algunas personas. Y les dice, así se lo expliqué yo a ellos, se lo voy a decir igualito. Imagínense que usted está en una sala de baile y ven del otro lado del salón una muchacha con la cual quieren bailar. Les encanta la muchacha. Pero te dicen, no, si voy hasta allá y me dice que no. Y sus amigos le dicen, échale bola, vamos, dale. Ustedes se mueven a ensayar unos pasos y dicen, no. Van a decir que no, retroceden. Dale. Le dan un poquito más. Se paran, frenan, llegan hasta allá, dicen, bailamos. Y la muchacha le dice, sí, y sale. Ahí estallan. Quiero la duda, la inseguridad.
y al final quiero que estallen en alegría por la sorpresa del sí. Este tipo está comparándolo con la Orquesta Sinfónica de Berlín. Muchachos, entonces, denle ahora. Ahora suena mucho mejor. El tipo creyó que podían. Nada más. Era una profecía positiva. Una profecía autocumplida positiva lo que estaba haciendo ahí Dudamel. Si lo hizo conscientemente o no, no lo sé. No tuve tiempo de preguntarle. Pero de eso se trata. Abreu creyó que podía. Recuerdo un artículo de alguien muy conocido, no voy a citar, que cuando comenzaba Abreu escribió la prensa en el Nacional, recuerdo, tengo los artículos. Uno de ellos se titula Maestro, desafinan, maestro. Usted no se da cuenta que no dan. Usted no se da cuenta que para tocar bien a Beethoven hay que haber nacido en Europa o tal vez los criollitos podemos sacar un bisquel. No pretenda usted sacar que estos toquen bien a Mahler, a Beethoven, a Wagner. ¿Creemos o no creemos? Es allí el dilema, diría el tipo aquel. ¿Hay alguna pregunta? Esa respuesta del profesor Piñango fue un tuit, ¿no? Muy cortico, ¿no? Pero aquí hay varias preguntas que han llegado. Obviamente que tenemos, digamos, el tiempo bajo presión, pero hay una que me generó curiosidad porque es una pregunta que dice, ¿cómo se sabe si uno está loco, doctor Piñango? No subo ya. Madonna se cayó bajando una escalera. No voy a repetir yo el espectáculo. Dale. Pero hay varias preguntas. Una tiene que ver con, varias personas les llamó mucho el uso de las paradojas, ¿no? Que usted mencionó. Y hay una que hay dos personas que preguntan casi que lo mismo, ¿no? Y usted habla de pedir honestidad, pero tolerar hipocresía. ¿A qué sectores dice que se le debe tolerar la hipocresía y por qué? Mire, inspirándome, lo de la hipocresía sale, inspirando un texto fabuloso de James March, para mí uno de los grandes teóricos y investigadores en el campo de organizaciones. Y él le ha dado vuelta a su noción, pero él una vez hablaba de que no castiguemos tanto cierto tipo de conducta, que no se adecue exactamente a lo que uno quiere lograr como cambio en una organización. Y decía March, basta que la gente acepte comportarse de cierta manera, sin estar convencidos de que hay que hacerlo, pero contarle que se comporten de cierta manera, lo básico, hipócritamente, aceptémoslo. La hipocresía puede ser el comienzo del cambio. Y la verdad es que eso tiene una profunda base en psicología, porque muchas veces primero cambiamos las conductas y después cambiamos las actitudes. No como se creía, o muchos creen intuitivamente, que primero cambias tu actitud y después cambias tu conducta. Hay trabajos importantísimos de los años 50 que muestran que muchas veces primero cambiamos nuestra conducta y después cambiamos la manera como pensamos. Por eso el viejísimo proverbio de vive como piensa, no sea que termines pensando como vives. Muy bien. En un mundo tan complejo como en el que estamos, lo que debemos aspirar es sobre todo que se dé cierto tipo de conducta. Cierto tipo de conducta.
Y pensar que aunque la gente adopte cierto tipo de conducta hipócritamente, ese pudiera ser el comienzo de un cambio más profundo. Esto es todo lo que quiero, eso es todo lo que quiero decir. Pero entonces, ¿en quién estoy pensando? Lo que pasa es que la pregunta es perversa, es maligna. No sé quién la hizo, pero bueno. ¿En quién estoy pensando? En tanta gente. Si están pensando en quien hizo esa perversa pregunta, ¿cree que yo estoy pensando en la gente del chavismo? Pues estoy pensando en la gente del chavismo y cierta gente de la oposición. Yo tengo mis ahorcables favoritos en mi cerebro. Unos cuantos me gustaría ahorcar del gobierno, perdón, del gobierno no, del chavismo y de la oposición. Te lo digo aquí con toda sinceridad. Pero, porque es que se la atragantan, la atraviesan en la garganta a uno. Uno tiene que moderarse y serenarse y tolerar. Hablamos de la tolerancia con frecuencia. Creo que es una virtud importantísima, sin duda. Y muchas veces la tolerancia es una de esas virtudes que nos obliga a veces a ser hipócritas. Tengo delante mí a quien me gusta, perdona que me dije a ti un ejemplo, que me gusta, me encanta, no aguanto las ganas. Te tengo atragantada por lo que dice. Me provoca ahorcarte. Y digo, te trato, te saluda con una sonrisa. ¿Cómo estás? Es importantísimo esa conducta, esa aproximación, aunque sea por razones hipócritas. La hipocresía muchas veces permite a que no nos matemos unos con otros. La hipocresía es un defecto relativo. Como hay un defecto relativo, como hay ciertas virtudes que son virtudes relativas. Una de ellas es la coherencia. Hay que ser coherente. Hay que ser consistente. ¿Cuántas veces no agradece uno? Uno no le daría gracias a Dios si alguien hubiese sido precisamente inconsistente. Pensemos en un Adolfo Hitler. ¿Cuánto dolor no se hubiese ahorrado a la humanidad si Hitler hubiese sido inconsistente? Incoherente. El problema era que era consistente. Como algún padrino, como Don Corleone. En El Padrino, era consistente. No alzaba su voz. Tan consistente que su conducta coincidía con su palabra. Por eso es que era temible. Cuando enseño liderazgo, le pregunto a la gente, ¿qué rasgo crees tú que le da particularmente fuerza a una persona? ¿Qué rasgo personal le da? La gente comienza a decir a un líder, carisma, comunicación, etcétera, etcétera. Yo tengo una lámina por allí. Le digo después que hay mucha comunicación, carisma, solidaridad, justicia. Al final le digo, miren, porque todo eso son importantes. No lo niego. La mía, la preferida es cuando coincide lo que se predica con lo que se practica. La palabra con la conducta. Cuando uno se encuentra en una persona, no importa cuán modesta sea su condición en la que la persona es, hay esa congruencia entre lo que dice y lo que hace. Eso uno lo respeta. Pero sin embargo, a pesar de haberle dicho eso, le digo, incluso, pero eso es relativo también. Eso es relativo también porque muchas personas perversas
son absolutamente coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Y es un liderazgo para el mal. El liderazgo no es necesariamente virtuoso. Entonces, ¿cuánto no voy a agradecería a uno que, concha, que la gente de ISIS no fuese tan consistente, tan macabramente consistente? Entonces, respetemos, aprendamos a ver, poniéndome del otro lado, aprendamos a respetar un poquito la hipocresía, cosa que a mí me ha costado mucho en mi vida. Yo creo que me hubiese llegado mucho más lejos en mi vida si hubiese logrado mucho más como educador, si hubiese sido un poquito más hipócrita. Bueno, muchísimas gracias, profesor. A ustedes.